Regresamos en esta transmisión en vivo en México para desarrollar un enlace con un personaje muy importante a nivel internacional, que es Rafael Mariano Grossi. Rafael es actualmente el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y también es uno de los candidatos a la Secretaría General, ni más ni menos que de las Naciones Unidas. Hace algunos pocos meses se postuló y su país, Argentina, lo respalda oficialmente como candidato a este espacio principal de las Naciones Unidas. Y yo le aprecio mucho a Rafael que nos tome esta comunicación. Le mando un saludo a Florencia Ángeles, que nos permitió este contacto con Rafael para hablar del momento que se está viviendo en su actual función y en la que podría ocupar si gana esta Secretaría General de la ONU, como podría ocurrir próximamente. Gracias por la comunicación, Rafael. Bienvenido y saludos desde México. Saludos hasta Viena. Por favor, un gran placer hablar con ustedes y conversar sobre estas cosas tan importantes que acabas de mencionar en tu introducción. Muchísimas gracias. Pues propongo, Rafael Grossi, ir en dos partes. Primero, pregunto sobre la actual función que usted realiza, que es muy importante. Hablar hoy por hoy de energía atómica en medio de los conflictos que tenemos es muy importante. ¿Qué radiografía nos compartiría? ¿Qué panorama nos compartiría desde la dirección de este organismo internacional de cuál es el estado de las cosas de la energía atómica en el mundo? Bueno, es paradójico, ¿no? Es paradójico porque en lo que se refiere a la energía atómica como fuente de energía, que México la tiene, por ejemplo, a través de las centrales nucleares de Laguna Verde, hay un enorme crecimiento de la energía nuclear en el mundo, debido esto a una convergencia de factores, digamos. Por un lado, los debates y los problemas vinculados a la así llamada seguridad energética, vinculados a las tensiones geopolíticas también, a la necesidad de los países de encontrar vías energéticas que les permitan el mayor grado de autonomía posible. Estamos viendo estos días la enorme volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, por ejemplo, para poner un caso. Y hay entonces un enorme interés, renovado, diría, interés en la energía nuclear. Y dije paradójico porque justamente si vemos esta cara de la moneda, vemos un panorama muy promisorio para la energía nuclear y un crecimiento y un interés en todos los países del mundo prácticamente. Al mismo tiempo existe otra agenda que no tiene nada que ver con la energía nuclear, pero sí tiene que ver con las crisis, al menos dos de ellas, de las más importantes que hay y en las cuales el organismo que yo dirijo tiene una responsabilidad especial, que son la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania y el conflicto en el Oriente Medio, en particular la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, donde hay una dimensión nuclear no vinculada en el caso de esta última guerra tanto a la energía, sino a la posibilidad de una proliferación de armas nucleares. Podemos volver sobre eso en un minuto. Sí. Y en el caso de la Federación de Rusia y Ucrania, a la ocupación de la central nuclear de Zaporilla en territorio que Rusia controla desde la invasión de febrero de 2022. Así que yo diría, se trata de un claroscuro, de una enorme importancia a futuro, ¿no? En lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Y bueno, viendo lo malo, que es lo que desde luego nos obviamente preocupa más, Rafael, estamos viendo respecto al programa nuclear iraní que se han dicho varias cosas, pero para efectos específicos de qué tipo de daños se causaron, qué gravedad en los daños se causaron al programa nuclear iraní, ¿qué nos podría decir, Rafael? Bueno, Carmen, como tú sabes, acá ha habido dos episodios bélicos, ¿verdad? Hay uno que tuvo lugar el año pasado, en la así llamada Guerra de los 12 días, que se desencadenó en junio del año pasado, sí, en el verano boreal, digamos, y que tuvo un impacto muy, muy fuerte, porque aquella campaña militar
se centró fundamentalmente en estas instalaciones nucleares, en particular en tres lugares donde Irán desarrollaba gran parte de su programa de enriquecimiento de uranio y también albergaba o almacenaba gran cantidad del inventario de uranio enriquecido a un nivel casi militar, digamos, que son los sitios de Isfahán, Natanz y Fordow. Y en ese momento, esa campaña, que fue una campaña relativamente corta, causó, y estoy viendo algunas imágenes que están proyectando, causó daños muy, muy grandes. De modo tal que la capacidad instalada en materia del ciclo de combustible nuclear iraní se vio sumamente degradada, sumamente deteriorada. Este segundo episodio, que comienza el 28 de febrero de este año 2026, es diferente, en el sentido que lo nuclear, si bien también ha sido objeto de ataques, no es el centro absoluto o exclusivo de esta campaña militar. Ha habido, en fin, blancos de infraestructura energética y además una cantidad de víctimas civiles, incluido el líder supremo y otros importantes miembros del gobierno. De modo tal que se trata de una campaña más vasta, más amplia, que abarca cosas nucleares, pero también cosas no nucleares. En los hechos, yo diría, para volver al origen de la pregunta, el sistema nuclear iraní se ha visto sumamente degradado, ha sufrido mucho, se puede ver en las imágenes, y por lo tanto aquella capacidad que ostentaba en cuanto a la capacidad de enriquecer uranio. Es importante aclarar quizá para la audiencia que esto tiene una importancia estratégica y militar muy grande porque el uranio altamente enriquecido puede ser utilizado para la fabricación de armamento nuclear, de bombas nucleares. Y esto ha estado en el trasfondo, ha sido un poco el disparador de estas guerras, sí, de estas dos guerras, tras un larguísimo proceso de idas y vueltas y de altos y bajos en las negociaciones con Irán, que incluyeron en el pasado al Organismo Internacional de Energía Atómica, porque nosotros somos el inspector internacional, digamos, ¿no?, que verificamos todas las instalaciones nucleares en todo el mundo. Y Irán tuvo un récord, digamos, no muy perfecto en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de no proliferación. Y esto se ha ido degradando hasta esta ausencia total de confianza y, bueno, y eventualmente el uso de la fuerza, que naturalmente es de lamentar, pero es la realidad que tenemos en la actualidad. Bueno, sí, aquí hay todo un tema enorme, Rafael, porque apenas hace algunos días vimos la renuncia en Estados Unidos de un funcionario dedicado al contraterrorismo que renunció bajo un contexto de cosas en donde afirmó que Irán no era una amenaza inminente para justificar lo que está ocurriendo, para justificar la intervención directa de Estados Unidos y de Israel. Para Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿Irán era una amenaza inminente cuando inició esta guerra actual? Yo no lo pondría en esos términos, pero tampoco diría que las cosas estaban muy claras. Aquí hay como decía antes, ha habido una cantidad de situaciones que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Yo debo aclarar que soy un diplomático, el director de un organismo internacional, un hombre de paz, ¿verdad? ¿Qué quiere ser secretario general de la ONU? Sí. La guerra o no es otra cosa que no me compete. Los que van a la guerra, van a la guerra. Nosotros queremos la solución diplomática de todos los conflictos. Aclaro rápidamente. Es verdad que Irán tiene una historia, por eso decía, Irán ha sido
varias veces censurada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, por el incumplimiento de sus deberes de proliferación, ha tenido desarrollos clandestinos, es decir, hay toda una historia bastante complicada detrás del programa nuclear. Recordarás, Carmen, que hubo un acuerdo entre 5 potencias, 6 en realidad, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, que fue firmado en la época del presidente Obama. Luego el presidente Trump en su primera administración lo abandonó. Durante la gestión del presidente Biden se intentó reconstruir este acuerdo infructuosamente, y luego el presidente Trump inició otro intento negociador que fracasó. Se llegó a la guerra de los 12 días. Después de la guerra de los 12 días volvieron a iniciar otro proceso negociador que volvió a fracasar. De tal forma que se trata de una larga y complicada y compleja historia detrás de esta situación. Y, digamos, en mi convicción personal, la solución a este problema tiene que pasar naturalmente o esencialmente por una negociación y un acuerdo diplomático, que es la única forma, creo yo, de poder dar una solución de largo plazo a esta situación que permanece en la inestabilidad, ¿verdad? Totalmente, un tema centralísimo, Rafael, sin duda. Estamos hablando de que se puso fin a más de 50 años de restricciones en arsenales y pues esto evidentemente abre la puerta a la carrera armamentista, o abre la puerta de otra manera a la carrera armamentista entre las grandes potencias, y evidentemente pues Estados Unidos y Rusia, pues al dejar fuera el pacto de control de armas nucleares entre las dos potencias, pues deja al resto del mundo con una preocupación gigantesca, y la pregunta de qué tan cerca, qué tan lejos está el mundo de una conflagración nuclear, ni hablar, hay que decirlo. Verdad. Es decir, lo que debemos admitir es que la cuestión del armamento nuclear, y México tiene una larguísima trayectoria, quizá la más histórica en nuestra región, en cuanto a su preocupación por el desarme nuclear. Me refiero a maestros como el embajador García Robles, Premio Nobel de la Paz. Me refiero al Tratado Tlatelolco, es decir, es una referencia mundial la posición de México con relación a estas cuestiones. Pero lamentablemente el mundo es el mundo que es y no el que desearíamos. Y el mundo que estamos viendo ahora es un mundo donde el arma nuclear está conociendo un enorme interés. Las potencias nucleares que tienen armas nucleares, me refiero, están fabricando más armas nucleares. Muchos países están tentados hacia ir a las armas nucleares. Estamos lejos de ese desarme nuclear al que tantas veces hemos aspirado y que tantos esfuerzos de generaciones de diplomáticos dedicó. Estamos en un momento de enorme fragmentación, de enorme polarización, de inclusive cuestionamientos acerca de la firmeza de las alianzas existentes. Entonces muchos países, y no estoy hablando acá de países como puede ser Irán, o en su momento fue Irak, o Libia, o países que estaban intentando, o Siria, que estaban intentando, o que podían estar intentando adquirir armas nucleares, sino otros países, países avanzados, industrializados, en los cuales ahora hay debates abiertos acerca de, ¿acaso la necesidad para ellos de revisar sus anteriores políticas de autorrestricción de armas nucleares y de decir, bueno, ¿acaso debemos nosotros también dotarnos del armamento nuclear? De modo tal que, si bien no creo que estemos frente a un conflicto nuclear mañana o pasado mañana, estamos entrando en una vía sumamente inquietante y sumamente peligrosa. Eso sí lo considero cierto.
Bueno, sí, sin duda, ya hay un reloj que está corriendo. Y al final de cuentas, usted está aspirando, usted es candidato a ser secretario general de la ONU. Pasemos de este tema al otro porque está correlacionado. Al final es junto con pegado, para decirlo claramente. Entonces, aquí estamos frente a una aspiración de ser secretario general de las Naciones Unidas y pregunto desde ya, en esa condición, si se da, ¿pondría usted como prioridad en sus gestiones internacionales lograr la restauración de este tratado de no proliferación nuclear entre Estados Unidos y Rusia? Es más amplio que eso todavía, Carmen, diría. Yo creo que, y por eso es que desde esta posición que tengo ahora, en la cual me ha tocado en suerte tratar temas centrales para la paz y la seguridad internacional, creo que está claro que en el mundo en que estamos viviendo, como están barajadas las cartas, con todo lo que está pasando, con todo lo que venimos conversando en estos últimos minutos nosotros dos, está muy claro que la centralidad de la misión de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad es indudable y debe tener una prioridad indiscutible, incluyendo en eso el Tratado de No Proliferación, por supuesto, de las armas nucleares, que son armas de destrucción masiva y que podrían destruir la Tierra y nuestra civilización tal como la conocemos. Esto no implica que otros pilares importantísimos, como tradicionales de las Naciones Unidas, como el desarrollo o los derechos humanos, sigan teniendo una enormísima importancia. Pero es verdad que hay que saber, como dirían los clásicos, leer los signos de los tiempos. Y los signos de estos tiempos son, lamentablemente y muy a nuestro pesar, signos de guerra. Y frente a estos signos de guerra, las Naciones Unidas deben recobrar, este es mi concepto central de mi visión, las Naciones Unidas deben recobrar la centralidad en cuanto a los esfuerzos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Si nosotros revisamos las grandes crisis internacionales que se están sucediendo frente a nuestros ojos, esta guerra en Oriente Medio, lo que sucede en Gaza, lo que ha sucedido entre India y Pakistán, lo que está sucediendo obviamente entre Rusia y Ucrania, vemos con enorme desazón, Sudán, con enorme frustración, que las Naciones Unidas no tienen ningún papel. No están cumpliendo un papel de mediación, de mitigación de los conflictos. Por lo tanto, creo yo que ha llegado el momento de que el secretario general ocupe de vuelta ese papel que en algún momento de la historia otros secretarios generales pudieron ocupar y que se ha ido desdibujando con el tiempo. Y esa es mi convicción y mi vocación. Rafael Grossi, bueno, tema de tema sin duda, porque efectivamente hay bastantes conflictos activos en este momento donde no tiene nada que ver la ONU, tal como usted lo explica con mucha claridad. Y ahí yo no comparto ese planteamiento, pero se oye y se pueden escuchar voces críticas en donde dicen la ONU no sirve para nada, de manera muy dramática y categórica. Yo creo que no es que no sirva para nada, pero ciertamente estamos obligados a discutir la eficacia de la ONU. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? ¿Cuál es su diagnóstico de por qué un organismo tan importante que tiene una razón de ser histórica, 80 años después, por qué la ONU hoy puede llegar al punto de que alguien diga no sirve para nada, sin que sea cierto, pero que lleva esa frase? Coincido totalmente, y yo creo que si caminamos por Ciudad de México y le preguntamos a cualquier pasante qué piensa de las Naciones Unidas, probablemente diga eso. Probablemente diga no sirve para nada, ¿verdad? Y yo coincido contigo en que no es así, pero también tenemos que tener la capacidad autocrítica de observar cuáles han sido las razones de esta situación. Las Naciones Unidas, y no quiero aburrir ni extenderme demasiado, pero las Naciones Unidas se crean hace 80 años en un momento dramático de la vida internacional, un momento dramático verdaderamente, luego de un conflicto global donde la comunidad internacional, en tanto comunidad internacional, se planteó la necesidad de tener un instrumento para asegurar la paz y la seguridad. Fijémonos
para el que la haya leído, que la carta empieza con eso. La Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo que la guerra que ha azotado en 2 oportunidades venía esta generación muy golpeada, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra y demás. Entonces, las Naciones Unidas se crean con esa gran esperanza. Obviamente la historia no es lineal y hemos tenido la Guerra Fría en el medio, hemos tenido una cantidad de desarrollos históricos que han ido marginando a las Naciones Unidas, aunque también hubo momentos importantes donde las Naciones Unidas tuvo figuras señeras a su cargo que lograron desanudar conflictos internacionales muy fuertes. Existe también, a mi juicio, y esto es un poco polémico, pero lo digo porque lo pienso, ha existido también una cierta dispersión en el mandato de las Naciones Unidas, donde las Naciones Unidas han abarcado mucho, se han extendido en una cantidad de temáticas acaso importantes también, pero que le han hecho perder ese foco láser, casi diría, que debería tener en cuanto a su misión central. Es también cierto que cuando decimos las Naciones Unidas también existe esa tendencia de pensar que las Naciones Unidas es una especie de gobierno mundial, que no lo es. Que no lo es. Las Naciones Unidas en realidad somos todos. Es la Secretaría de las Naciones Unidas con su secretario o secretaria general y con un aparato burocrático, y luego son los estados. Es México, es la Argentina, son los Estados Unidos, es Rusia, China, en los países del África, del Asia. Y muchas veces las estructuras de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, por ejemplo, se han visto bloqueadas, impedidas de contribuir a la paz y la seguridad internacional por estas tensiones y esta polarización de la que hablaba. Por eso yo pienso, Carmen, que esta elección, que va a tener lugar ahora, dentro de muy poco, en el verano aproximadamente, es acaso una de las más importantes elecciones históricamente de la posición del secretario o secretaria general. ¿Por qué lo digo? Porque a este mundo conflictuado, azotado por los conflictos y las inequidades, se suma esto que apuntaba recién, es decir, una enorme frustración con las Naciones Unidas, un enorme escepticismo. El primer contribuyente, los Estados Unidos, que aplica un cepo sobre el pago de sus cuotas, generando una crisis de liquidez, evidenciando, con razón o sin ella, no estoy juzgando esto en este momento, una enorme frustración con la dirección que ha tomado las Naciones Unidas. Por esto que este es un momento, en mi opinión, y no quiero utilizar palabras demasiado solemnes, pero casi es un momento de refundación para las Naciones Unidas. Puede que no suceda, pero mi predicción en ese caso es que las Naciones Unidas irán o continuarán un camino gradual de irrelevancia, donde estarán cada vez más ausentes de la solución de los conflictos internacionales. Vemos la aparición de consejos de la paz, otros organismos, instituciones que se van imaginando, pero que son, en mi opinión, más un síntoma de una realidad problemática de las Naciones Unidas que otra cosa. Por eso considero que este es un momento clave en el cual tenemos que retomar a las Naciones Unidas como un organismo que contribuya a la paz, que haga la vida de la gente mejor en suma. Uh-huh. Ni más ni menos, pues están estas candidaturas, son 4 candidaturas. Rafael Grossi, que es usted, Macky Sall, Rebecca Greenspan y la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué lo hace distinto a usted? Mi experiencia, es decir, yo, a diferencia de los otros candidatos a los cuales respeto muchísimo a todos, y mi idea es que cada uno tiene que presentar su visión y su contribución posible. Yo siempre digo que yo no hago campaña, mi campaña es mi trabajo. Uh-huh. Y desde el Organismo Internacional de Energía Atómica hemos estado involucrados en la gestión
la posible solución de graves conflictos internacionales. Y es esto, básicamente, lo que me ha inspirado a ofrecer esta contribución en el marco de las Naciones Unidas. Lo que ha hecho el OIEA hasta el momento ha sido fuente de enorme respeto, de apoyo generalizado de unos y de otros, aún de aquellos que están enfrentados en el medio de guerras como Ucrania y Rusia o en este momento en el Oriente Medio. Y creo que esto es lo que hace falta. Decidirán los países dentro de muy poco. Decidirán los países dentro de muy poco. Y bueno, pues el caso de México ha apoyado a la presidenta Bachelet y le retiró su apoyo Chile, su país. En su caso tiene el apoyo directo de Argentina y bueno, pues ya veremos qué resuelven los propios países para decidir esta importante posición, sin duda, de secretario o secretaria general de las Naciones Unidas. Déjeme cerrar la conversación con algo que ha surgido el día de hoy y que ha emitido la propia ONU en procedimientos especiales de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos está condenando enérgicamente la adopción por parte de Israel de la ley de pena de muerte, a pesar de su flagrante incompatibilidad con el derecho internacional. Esto que ha causado un revuelo, por supuesto, en las últimas horas. La ley que se dirige exclusivamente a los palestinos que viven bajo ocupación, autorizando a los tribunales militares a imponer sentencias de muerte obligatoria con ejecuciones en la horca en un plazo de 90 días. Estas medidas, incluida la denegación de indulto, socavan las garantías de un juicio justo y pueden equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ley de pena de muerte israelí afianza la discriminación racial y el apartheid y debe ser derogada inmediatamente, dice este espacio de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Rafael, ¿qué opinión le merece este planteamiento? Bueno, esa es la opinión de relatores independientes, no es la opinión de las Naciones Unidas. Esto es un tema muy delicado, muy delicado. La pena de muerte, por supuesto, es un tema de constante preocupación y debate internacionalmente, ¿verdad? Hay países que aplican la pena de muerte, otros países que no aplican la pena capital, hay inclusive dentro de países estados que sí la aplican y otros que no la aplican. Por lo que veo, porque no tengo los documentos enfrente mío, esto se trata de la opinión de dos relatores especiales que, si bien están trabajando para el Consejo Correcto. de Derechos Humanos, son relatores independientes que expresan su opinión, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la amalgama que muchas veces se hace entre la opinión de un relator y la posición de las Naciones Unidas sobre un aspecto determinado. Se trata de un asunto interno del Estado. Israel aplica la pena de muerte. No conozco bien el detalle. Sí diría que se trata de una visión respetable, probablemente, de uno o dos expertos que así se han pronunciado. Sí, así es. Y bueno, pues es un tema que en algún punto podrá llegar efectivamente de otra manera a las propias Naciones Unidas en sus mecanismos legales correspondientes para dirimir asuntos de esta naturaleza. Por lo pronto, bueno, pues está ahí el tema de la cuestión de energía atómica que usted dirige actualmente y lo que nos ha contado. Y por otro lado, quedamos a la espera de estos procesos. Usted dice, yo no hago campaña. Yo hago mi trabajo y esa es mi mejor presentación, pero tiene que ocurrir algo con alguien que aspira a la Secretaría General, tiene que hablar con presidentes, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer alguien para ser secretario general? Bueno, la verdad que es un poco eso, uno tiene que dialogar, dialogar mucho. Mi afirmación, que es un poco una generalización, es un poco una boutade, como dicen los franceses, se trata de marcar que mi perfil está marcado por una actividad mía, que es una actividad muy pública, muy expuesta, sobre temas que hacen a la paz y la seguridad internacional, de modo que la gente y los países saben quién es Rafael Grossi y qué es lo que hace en todos estos temas. Pero naturalmente,
estoy en contacto permanente, y a partir del momento en que uno anuncia una candidatura, es obvio que aunque sea en el ejercicio de mis funciones, siempre el tema aparece. Pero yo en ese sentido trato de tener un perfil relativamente bajo, hablo cuando se me pregunta del tema, he publicado mi visión es pública. Todos los candidatos, digamos, hemos tenido que presentar una visión pública, pero quizás sea interesante, Carmen, y para la audiencia, que dentro de pocos días más, hacia fines de este mes de abril, van a haber una serie de sesiones de audiencias públicas en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde todos los candidatos deberemos presentarnos ante la Asamblea General y ante la sociedad civil, porque como parte de una política de transparencia y de apertura hacia la sociedad civil, que me parece muy auspiciosa, los candidatos deben responder a todo el mundo. Entonces va a haber una especie de tribuna abierta donde vamos a poder todos los candidatos expresar nuestras respectivas visiones. Creo que los candidatos somos bastante diferentes, así que va a ser muy interesante. Interesante los contrastes, como son siempre estas competencias. Bueno, al final de cuentas es el espacio que se busca para hacer un trabajo fundamental en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ya estaremos al pendiente para informarlo. Rafael Mariano Grossi, gracias por la charla y estaremos al pendiente. Buen día. Un gran placer, muchísimas gracias y un buen día a todos en Ciudad de México. Gracias. Igualmente, Rafael, gracias por la conversación y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Seguimos en contacto, hasta muy Seguro pronto. Que sí. Gracias, hasta la próxima. Gracias a Rafael Grossi. Y bueno, saludos a Viena, Austria, donde se encuentra. Veremos quién gana esta Secretaría General de la ONU. Él es uno de los 4 candidatos y ya lo escuchó usted. Gracias, Florencia Ángeles, que nos permitió este contacto y permitió que pudiéramos realizar esta entrevista con esta persona que tiene estas dos ejes principales: la dirección que ocupa en este organismo internacional de energía atómica y su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Nos vamos con esto. Buenos días, un abrazo. Hasta mañana.